pasada estuvimos viendo lo que eran los sectores de la economía y cómo intervienen en el proceso de producción y cómo se conjuntan para lograr el desarrollo económico. Bien, ahora vamos a enfocarnos en específico en solo uno de esos sectores, el llamado sector industrial. ¿Qué es el sector industrial? Es el sector de la transformación, es el sector donde convertimos la materia prima en productos terminados. Y bien, este sector a lo largo de cerca de 100 años ha sufrido diferentes enfoques en la forma en que los gobiernos han intentado desarrollarlo. ¿Por qué es importante el sector industrial, señores? Bien, punto número 1. México es un país que llega tarde al proceso de industrialización, mientras que en Europa la revolución industrial se da en el siglo XVII, XVIII en Inglaterra y Francia, donde revolucionan los cambios tecnológicos, donde logran producir más mediante el uso de maquinaria. México en esa época sigue viviendo un periodo de producción artesanal y de un enfoque agrícola en sus sistemas productivos, donde lo único que lográbamos hacer era producir para el autoconsumo y extraer alguna que otra materia prima para exportarla a España, ¿no? Acuérdense que éramos una colonia, mientras otros países ya estaban viendo la independencia de sus procesos productivos, la forma de optimizar, la libertad de producir con unas teorías como la de Adam Smith. Aquí en México todavía éramos una colonia. Entonces nosotros nos incorporamos tarde al proceso de industrialización, cerca de 200 años después. El hecho de que seamos un país subdesarrollado o tecnológicamente atrasado no es coincidencia. Estamos hablando de que 200 años después nos incorporamos a un proceso de industrialización, y no es sino hasta la época de un sujeto que es criticado por la historia mexicana, pero también es reconocido como el primero o el pionero en visualizar que nosotros requeríamos un proceso de industrialización para satisfacer nuestras necesidades. No es solo hasta cuando llega este cuate, cuando llega este señor, que vamos a iniciar el proceso de modernización de la tecnología en México. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que visualiza Porfirio Díaz? 1. Ve que es fundamental tener infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Es toda la base que le va a permitir a las empresas mexicanas desarrollarse, comunicarse y crecer. Y esa infraestructura se va a componer de carreteras, de vías férreas y de maquinaria. Acuérdense que él, mediante las haciendas, intenta modernizar el proceso de agricultura en el país. Lo intenta. Quizás no lo logra, pero lo intenta. Y su aportación más importante es la introducción del ferrocarril en México. Pero todas estas vías férreas, todo este ferrocarril estaba vinculado hacia la frontera norte. Su intención era producir materia prima en México y exportarla a los Estados Unidos. Su enfoque económico se dice que fue un enfoque de crecimiento económico hacia afuera, porque producíamos materia prima en México y la mandábamos hacia el extranjero, hacia Estados Unidos. Por eso decimos o hablamos de un crecimiento hacia afuera. Y esto va a ser en el periodo de Porfirio Díaz, conocido como Porfiriato. Después llega un evento social, un evento interno en el país que se llama Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana es una consecuencia de la polaridad que generó, de la pobreza extrema que se generó con este modelo de crecimiento hacia afuera, que si bien modernizaba al país, generó proletariado, generó una clase obrera incipiente y generó diferencias de clases sociales muy abruptas entre los que más tienen y los que menos tienen,
generando desigualdad. Esta desigualdad estalla en 1910 con un movimiento armado que estanca prácticamente al país durante cerca de 20 años. Aquí no hay avance, no hay un proceso industrial. Aquí hay un estancamiento porque México se está ajustando, está viviendo un movimiento social intenso que requiere enfocar las energías en otra cosa. No es sino hasta 1929 con un presidente también criticado por algunos, pero que fue el que llegó a poner orden en el país, que se estabiliza y nuevamente comienza un periodo de industrialización. ¿Quién es ese presidente? Déjese celular, señorita. ¿Quién es ese presidente que está en 1929 y que pone a otros dos presidentes después de él? Plutarco Elías Calles con el Maximato. Cuando comienza el Maximato, comienza una nueva etapa en el proceso industrial en el país. Él establece un orden social, bueno, no establece, le toca vivir las condiciones para que se establezca un orden social, que además, al ser un caudillo militar, tenía un poder político muy fuerte y además el poder militar respaldándolo, que le permite ordenar lo que había sido un caos durante casi 20 años, ¿no? Y entonces aquí comienza un modelo de crecimiento hacia adentro. Pero además, ¿por qué? Hay una coyuntura, hay un momento histórico fundamental que nos va a permitir esto. En 1929, al mismo tiempo que está el Maximato, está ocurriendo un evento en Norteamérica llamado la crisis de 1929 o la Gran Depresión Norteamericana. Crisis de 1929, vamos a anotarlo también aquí, de 1929 en Estados Unidos, o la Gran Depresión. ¿Qué ocurre con la Gran Depresión Norteamericana, señores? ¿Por qué será importante para el proceso de industrialización del país? Señoritas, por favor, se pasan a este lado. Pagaban con acciones, pero luego ya no había con qué validar las acciones, cayó la bolsa del mercado. Claro, recuerden que la clase pasada les dije que hay una gran producción en años previos a la crisis de 1929, pero el mercado se satura. Al saturarse el mercado, dejan de vender las empresas, porque ya el mercado, todas las personas tienen productos y servicios con los que van a satisfacer sus necesidades de algunos artículos fundamentales, ¿no? Entonces, en este periodo, como se saturan los inventarios, las empresas no venden, las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York caen. Si caen las acciones, pierde credibilidad el sistema económico norteamericano y entra en una profunda crisis, donde hay despidos masivos, hay una gran cantidad de personas que se quedan sin trabajo, ocasionando que sea un círculo vicioso, donde las empresas otra vez venden cada vez menos porque hay pocas personas que puedan adquirir estos productos o servicios y en consecuencia, pues todavía pierden más, ¿no? Bien, ¿esto nos beneficia a nosotros? Sí. ¿Por qué? Nosotros, acuérdense que en esta etapa tenemos un enfoque de venderle materias primas a los norteamericanos. Ellos aquí dejan de comprar materia prima, pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de producir materia prima y no quiere decir que nosotros no tenemos necesidades. México como país tiene necesidades también que satisfacer y al no haber quien nos compre y al tener las necesidades, esto origina que nos convirtamos poco a poco en un país industrial que tiene que satisfacer sus necesidades y transformar sus materias primas en productos terminados. Y aquí por eso comienza el proceso de industrialización de México. La necesidad es la que nos obliga. Una, no hay a qué venderle, y dos, nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Y es en este periodo donde empieza el crecimiento económico con un enfoque hacia adentro. ¿Por qué es hacia adentro? Porque las materias primas ya no se van al extranjero, ya
se quedan en el país, se procesan en el país y vamos a tener nuestro sector industrial creciendo. Y esto también se le conoce toda esta etapa como el modelo de sustitución de importaciones, que comienza en 1929 y se alarga hasta 1970. Pero además, dentro de esta etapa de sustitución de importaciones, vamos a tener una etapa sumamente importante, muy interesante para México, porque de 1945, que es conocido como la posguerra, la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, vamos a tener tasas de crecimiento en el Producto Interno Bruto de 6.4% promedio. Y van a decir, 6.4, ¿será mucho o será poco? ¿Quién sabe? Pero, por ejemplo, China, que se está catapultando ahorita como potencia, como país de primer mundo, que se está lanzando a ser uno de los países protagonistas a nivel mundial, o más bien que ya lo es, tiene tasas de crecimiento del 7 al 8% anual. Es la economía que más está creciendo en el mundo. Su Producto Interno Bruto cada año es un 8% más grande con respecto al año anterior. En términos reales, acuérdense que hay términos reales y términos nominales. En términos reales, o sea, es una economía muy sólida. México en este periodo de 1945 a 1970 tuvo una tasa de crecimiento de 6.4% anual promedio. O sea, es decir, México tenía una economía más sólida en esta época que la japonesa, para que se den una idea. México era más fuerte económicamente que muchos países asiáticos. China ni siquiera figuraba. Era impensable porque además tenían otro modelo de producción, tenían un modelo socialista. O sea, no figuraba en el capitalismo moderno. Es decir, aquí México tenía todo para convertirse en un país de primer mundo, en una potencia industrial, y no lo conseguimos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? De 1955 a 1970, no, Salinas de Gortari es mucho después. De 1955 a los 70, México se endeuda de manera, ¿por qué no decirlo?, absurda, de una manera ilógica, porque teníamos una, petróleo, y dos, una industria sólida. Sin embargo, se pide dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, llámese Estados Unidos, y nos endeudamos con cerca de 80,000 millones de dólares. Nadie se lo explica. Por eso entramos en una crisis. Teníamos petróleo y teníamos una industria sólida. ¿Para qué pedir prestado? No tenía sentido. La única explicación lógica es que se enriquecieron unos cuantos llamados gobiernos priistas de la época y el país se endeudó. Pero además hay algo bien importante. El petróleo, en esta época de 1970 a 1980 y en años previos, se multiplica de manera exorbitante, se vuelve el energético fundamental de la economía en el mundo. Y aquí el petróleo alcanza precios de hasta $80 por barril. Acuérdense que hace 3 años el dólar andaba en el barril andaba en $150. Imagínense, hace 40 años que el barril costaba $80. O sea, estaba carísimo. Países como Inglaterra, como Francia, que no tienen petróleo o no lo tienen en las cantidades que lo tiene México, suplicaban porque les vendiéramos petróleo. Y entonces teníamos un presidente llamado José López Portillo en 1982 que dijo: las naciones poderosas están de rodillas ante nosotros. Esa era su forma de pensar, ¿no? Y era lógico, tienes petróleo, tienes industria, puedes pedir prestado, ¿no? A fin hay que pagar. Pero, dato curioso, México
y pues teníamos en grandes cantidades. El yacimiento más grande que hemos encontrado en México es el yacimiento de Cantarell, que está aquí frente a las costas de Campeche. No le queda petróleo más que para el año 2025, ya se acabó. O sea, estamos hablando de que a lo mucho tiene para producir unos 8 años más y cada vez en menor cantidad. Y argumentan por ahí que México tiene petróleo en aguas profundas, pero la mayoría del petróleo que tiene México son burbujitas pequeñas. No son burbujas como esta grande que es rentable, que puede perforarse y que se puede extraer el mineral, ¿no? Son burbujitas pequeñas. Entonces, sí, hay muchísimas, hay cientos de burbujitas, pero ¿cómo se va a sacar si no tenemos la tecnología? Se cree también que hay algunas burbujas de un poco mayor tamaño, pero están en aguas profundas. Por eso se solicitó en tiempos modernos que interviniera la iniciativa privada y se aperturara para que ellos pudieran invertir y explotar este petróleo de aguas profundas, que no creo que lo haga, porque cuesta mucho más dinero y mucho más esfuerzo. Yo creo que se van a ir sobre lo que queda de los pozos de Cantarell y pues, a llevarse el poco petróleo que nos queda. Pero bueno, vean el tamaño de esta burbuja. En Arabia Saudita encuentran en la región árabe una burbuja más o menos de este tamaño. O sea, tienen mucho más petróleo que nosotros y además la calidad de los aceites de su petróleo es más alta, de mayor octanaje y de mayores propiedades que la mexicana. Y ellos bajan el precio del barril en 1982 de 80 a 5 dólares. Imagínense la catástrofe económica que esto significa. Yo tenía 80 pesos por barril para pagar mi deuda. Ahora mi barril cuesta 5 dólares. ¿Por qué voy a pagar esta deuda? Que son 80 mil millones de dólares. ¿Cómo lo voy a pagar? Pues entramos en una crisis terrible. Tuvimos procesos inflacionarios, donde les comentaba yo cuando vimos el tema de inflación, que cuando iba yo en la secundaria el primer año, me llevaba yo 20 pesos para gastar al inicio del primer año de secundaria. Al terminar el primer año de secundaria me llevaba 200 pesos para gastar, para comprar los mismos bienes. Y esto se polarizó tanto que cuando yo entré al bachillerato, me estaba gastando alrededor de 7,000, 8,000, 9,000 pesos diarios. Por eso tuvimos que quitarle 3 ceros a la moneda, porque llegó un momento en que en 1993 todos ya éramos millonarios. Yo tenía ahorrado 7 millones de pesos porque me iba a comprar mi primer bocho. Eso costaba un bocho, 7 millones de pesos, que en realidad, quitándole los ceros, eran 7,000 pesos, ¿no? De los de ahorita. Ahorita van a decir, bueno, ¿qué clase de bocho? Bueno, 7,000 pesos de 1993 más o menos sería el equivalente de unos 30,000 pesos actuales, ¿no? O sea, más o menos eso es lo que yo tenía ahorrado. O sea, estimen más o menos cómo era la proporción. Tuvimos procesos inflacionarios muy fuertes, tuvimos la peor crisis económica que ha conocido México. Hubo escasez de alimentos. Aunque la gente a veces tenía dinero, no había azúcar, no había arroz, no había huevo en los centros comerciales. De 1982 a 1988, más o menos. Fue una situación de pobreza en el país terrible, generada por una mala decisión y por malas administraciones. Priistas, por cierto, pero dicen que con el PRI estábamos mejor. No sé a quién se le ocurrió pensar eso, ¿no? Pero bueno, aquí está la evidencia de lo que ocurrió con el país, ¿no? Pero el argumento era el siguiente: México entró en una crisis porque solo vendía petróleo. Dependíamos tanto del petróleo que no se nos ocurría vender otra cosa y por eso nos pegó tan fuerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vender otras cosas que no sean petróleo. Pero ¿cómo vamos a vender si nuestra economía tiene un enfoque hacia adentro? Es decir, tiene las fronteras cerradas. Hay que enriquecernos, hay que vender otros productos y servicios.
Y para vender otros productos y servicios, yo tengo que firmar acuerdos comerciales. Ojo, el primer acuerdo comercial que firma México de carácter internacional se llama GATT y es en 1985. En el año del sismo se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto a las importaciones y a las exportaciones de mercancía. Eso es una barrera para que lleguen productos o para que salgan productos del país. Si yo te cobro mucho por traer tenis Nike de Asia a México, no los vas a traer y se van a vender los productos que tenemos en México. Si yo cobro mucho impuesto para alguien que quiere exportar, o el otro país al que le quiero exportar me cobra impuestos por los productos, es una barrera que me impide vender y que les impide vendernos. Entonces, los acuerdos comerciales consisten en eliminar esos impuestos entre ambos países. Por eso se llama Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Elimino esos impuestos y ya puedo vender más barato al otro país y el otro país me puede vender más barato a mí. Esa es la idea lógica del neoliberalismo y la globalización. El traspasar fronteras mediante la eliminación de impuestos a los productos y servicios entre diferentes países. Esa es la premisa básica. Bien, en 1985 firmamos el primer acuerdo comercial. Y de ahí nos la pasamos firmando acuerdos comerciales con singular alegría. El otro más importante fue en 1992, que es el TLC con América del Norte, que incluye a México, a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica. Y todos éramos bien felices. Como México proyectaba para volverse otra vez un país de primer mundo, porque ya no solo dependía del petróleo, sino que vendía otros productos y servicios, entonces, ¿qué ocurre? Llegan muchos capitales golondrinos. ¿Qué es un capital golondrino? Es un capital que no viene a invertir físicamente, no viene y pone una planta de producción de vehículos, no viene y pone una planta textil, viene nada más e invierte en acciones o en bonos del Tesoro mexicano y cuando tiene un buen rendimiento se los puede llevar a otro país o los puede dejar en México y son capitales volátiles. En 1994, nuestro querido presidente Ernesto Zedillo Ponce de León cometió un error, llamado también el error de diciembre, donde dice que se habían otorgado créditos a diestra y siniestra y que México no tenía la capacidad productiva que se estimaba. Y entonces esto hace que todos esos capitales que habían llegado a México, que no habían invertido en México y que nada más estaban especulando, se llevan su dinero y dejan al país sin capital. Y tenemos otra crisis nuevamente, una crisis neoliberal, también conocida como efecto tequila. Y me van a preguntar, ¿por qué efecto tequila? ¿Por qué efecto tequila? Porque como ahora ya no solo le vendo a los de mi país, también le vendo a los canadienses, le vendo a los norteamericanos y firmé acuerdos con Europa y firmé acuerdos con América Latina, si yo entro en crisis porque no vendo, pues le pego a otras economías también y es un efecto dominó. Y así como está el efecto tequila en México, en el 2002 fue el efecto tango de Argentina y en 2005 fue el efecto dragón de China, porque los países ahora estamos interconectados por acuerdos comerciales. Y si le pega a uno, le pega a todos. Y como entramos en una crisis muy profunda, los bancos se declararon en bancarrota. Sí, yo sé que es un tanto teórica esta clase, esta parte. Los bancos entraron en bancarrota y dijeron, ya no tenemos dinero, todo el dinero se fue. ¿Cómo vamos a pagar a los que invirtieron con nosotros? Todos los bancos se declaran en quiebra y dicen, ¿qué creen? Si los bancos están en quiebra, se va a colapsar todavía más la economía. Y el Estado tiene que intervenir
creando un instrumento llamado Fondo de Protección al Ahorro Bancario, que es lo que significa FOBAPROA, Fondo de Protección al Ahorro Bancario. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es? Esto es un instrumento para que todos los mexicanos, sus hijos de los mexicanos, los nietos de los mexicanos y los bisnietos de los mexicanos, paguemos la deuda porque los bancos dijeron que no tenían dinero. O sea, nosotros estamos pagando sus malas decisiones y sus malos manejos de otorgar créditos a diestra y siniestra en este periodo, y que eso ocasionara que también se fueran muchos capitales golondrinos y que entráramos en una profunda crisis. Esto lo estamos pagando nosotros. Y esto lo hicieron los gringos también en el 2008-2009. Vieron que funciona, pues lo aplicaron también con Norteamérica. Otorgaron créditos a diestra y siniestra, y después los propios ciudadanos norteamericanos son los que están pagando ese fondo de protección. Y en el 2014, como coincidencia, volvieron a caer los precios del petróleo. El barril aquí estaba en $150 en 2013. Y ahorita anda la mezcla mexicana alrededor de $38. O sea, estamos ante una situación nuevamente difícil. Ahorita ya empiezan a darse los primeros síntomas de desempleo, porque todavía aguantamos el golpe durante cerca de 2 años, pero ahorita ya empieza a bajar y empiezan a manifestarse los primeros desempleos como causa de esta crisis que se avecina. Bien, ¿dudas hasta aquí? Y si tienen dudas, de todas maneras ya está en el video, y ahora sí que como promoción, ¿no? Ponle pausa, por favor. Tiene que ver nuevamente con economía pura, con conceptos matemáticos. Esto es muy interesante por una simple y sencilla razón. Es cómo se combinan los factores de la producción para lograr... Pague eso, por favor. Sí, para lograr... Háganlo, por favor. Bien. Resulta que los factores productivos, a saber, son 3 básicos y un complementario. La tierra, que son los recursos que nos provee la naturaleza. Siguen, señores, por favor. El trabajo, que es el esfuerzo humano para convertir esos recursos de la naturaleza en productos terminados. Y el capital, que son los instrumentos y maquinarias para llevar a cabo dicho trabajo. Ahora bien, hay una función o fórmula que nos dice cómo se incrementa la cantidad de bienes producidos dependiendo la combinación de factores. Pero en esta fórmula la vamos a ver en su forma más simple y más básica, considerando la tierra como una constante, que es algo que no vamos a mover, porque recuerden que los recursos que nos provee son limitados. Esto no es variable, sino que es constante. Y solamente en esta función vamos a contemplar tanto el trabajo como el capital como componentes de esta fórmula. Se llama función de la producción. ¿Y qué es lo que nos dice esta